Durante esta clase vamos a hacer algo bastante interesante que rara vez se hace en algunos cursos de Laravel, que es, digamos, conocer la estructura del framework. Eso se hace en muchos cursos, pero lo vamos a hacer a través del proceso de ejecución del framework mismo. Rara vez se hace de esta manera, pero así vamos entonces a conocer dos cosas al mismo tiempo. Primero, cómo es que Laravel se ejecuta y cómo es que retorna finalmente una respuesta, digamos esa que vimos en la clase anterior, donde sale Laravel con una serie de enlaces. Y por supuesto entonces la serie de componentes, al menos los principales que están allí involucrados. Muy bien, así que como cualquier aplicación PHP tradicional, todo inicia con un archivo index.php. En el caso particular de Laravel, todo lo que sea público, es decir, que se puede acceder desde fuera a través de una petición desde un navegador web, está en la carpeta public. En public encuentras, por ejemplo, todo lo que sean imágenes, el favicon, el robots.txt. Allí también en su momento se van a crear carpetas, por ejemplo, para el JavaScript, para el CSS y cualquier cosa que tú quieras que se acceda a través, digamos, del servidor y no exactamente a través de Laravel, pues todo lo que está en public es la raíz del proyecto. Y como allí está la raíz del proyecto, entonces allí, por supuesto, está el archivo index.php. Allí simplemente se inicia, digamos, un conteo de cuánto va a tomarle a PHP, o en este caso, por supuesto, a Laravel, atender esa petición particular. Esto es muy útil entonces para definir cuánto se tardan las respuestas de ciertas peticiones, así que Laravel lo facilita. Y luego, además de eso, se hace entonces una carga del autoload de Composer. El autoload es básicamente todo lo que se va a necesitar para acceder en cuanto a definiciones. Por ejemplo, la definición de la clase usuario, la definición de la clase session, la definición de la base de datos, cosas de ese estilo, están autocargadas a través de Composer porque el archivo autoload es simplemente un archivo, digámoslo, en cierto modo gigantesco, donde están las definiciones de todas y cada una de las clases que nosotros hemos utilizado e instalado por medio de Composer. Todo eso está dentro de la carpeta vendor. Allí puedes encontrar, por ejemplo, las definiciones entonces relacionadas con Fruitcake, que es el paquete de Laravel Core. Vas a encontrar, por supuesto, Laravel mismo, que es donde está el framework, donde está toda la estructura interna, el kernel, el núcleo de Laravel, lo encuentras allí. Y como puedes ver, muchísimas otras más dependencias y muchísimos paquetes. Esa es la función principal de la carpeta vendor. Así que bien, ya conoces la carpeta vendor, que hace parte y es muy importante de la estructura de tu proyecto. Usualmente, la carpeta vendor puede estar vacía si recién estás instalando un proyecto, digamos, ya existente, y por medio de Composer Install, la carpeta vendor entonces se va a llenar con todas esas dependencias. Por supuesto, también hablando de Composer, tienes entonces el archivo composer.json y el archivo composer.log principalmente, que es el que lleva justamente el registro de todas y cada una de las dependencias que tú tienes instaladas en tu proyecto, con su respectiva versión y sus respectivas dependencias, es decir, este paquete a qué cosa requiere, qué versión mínima de PHP requiere, qué paquetes necesita instalar y así sucesivamente. Y el archivo composer.json va a un nivel más externo donde dice única y exclusivamente las dependencias requeridas en este caso por tu proyecto. Puedes ver entonces que se necesita PHP, Developer Proxy, Laravel Core, Gasol, por supuesto la estructura del framework y Laravel Tinker, que vamos a hablar de él en una siguiente clase. Entonces, siguiendo con el proceso de ejecución en index.php, luego tenemos el archivo bootstrap app.php y finalmente vamos a ver entonces la parte más importante, que es el kernel. El kernel es el núcleo del framework y es donde se inicializa y se envía a las partes correspondientes la petición. Vamos entonces a ese archivo kernel, lo tenemos aquí en app http kernel. Ahí vas conociendo entonces algunas estructuras. En app estaría todo lo que corresponde a modelos, controladores, manejo de excepciones, middleware. Por supuesto, todo eso lo vamos a explorar, proveedores, todo eso lo vamos a ver a lo largo del curso con diferentes maneras de aplicarlos. En el kernel, de manera, digamos, esencial, de cara al proyecto propio, tienes solo la lista de middleware, tienes los grupos de middleware, tienes los middleware con nombre, hasta ahí muy bien. Sin embargo, si vamos y miramos la definición del padre, utilizando las características de Sublime, podemos ver entonces que este kernel tiene, por supuesto, un constructor. Vamos a ir a ese constructor. Allí se inicializa la aplicación y se inicializa el router o básicamente el enrutador. El enrutador es justamente entonces el que se va a encargar de enviar la petición hacia las rutas. Y ahora bien, entonces vamos a hablar de las rutas. En Laravel, las rutas se encuentran, como no, en una carpeta llamada routes.
Allí tienes diferentes tipos de rutas, unas de API, otras channels, console y web. Durante el curso nos vamos a centrar principalmente en web. Sin embargo, también puedes tener, por ejemplo, rutas que son esencialmente para la API y estas rutas son especiales porque no tienen sesiones, no tienen algunos controles de seguridad de CSRF, porque son pensados para APIs y las APIs no tienen sesiones, son stateless, es decir, no tienen estado y por ende Laravel proporciona facilidades en ese aspecto y como puedes ver hace que sea mucho más sencillo la separación entre conceptos. Las rutas relacionadas con channels y console son más en el caso, por ejemplo, de estar transmitiendo eventos. Esto ya es un caso un poco más avanzado. Y en el console simplemente comandos de PHP Artisan del cual vamos a hablar en una siguiente clase. Así que manteniéndonos en lo esencial, tenemos entonces las rutas que en el caso, como mencioné del curso de web, son las que vamos a estar tratando. Y tenemos una ruta muy sencilla que dice route get. Y bien, esta ruta lo único que hace, nuevamente no te preocupes, si muchas de esas cosas no se entienden, las vamos a estar desglosando una por una, poco a poco, durante las siguientes clases, empezando por supuesto con las rutas. Entonces esta ruta simplemente es la que atiende a la ubicación principal, simplemente es un slash y retorna una vista llamada welcome. Ahora bien, ¿dónde están las vistas? Pues bien, están en resources, views y allí, como no, encuentras una vista llamada welcome.blade.php. Es la extensión que se recomienda que tengan las vistas de nuestro proyecto. Esta vista entonces define toda la parte de los estilos, todo esto es HTML y allí vas a encontrar algo que ya nos es familiar, ese elemento que dice Laravel y esa lista de enlaces que muestran recursos relacionados con Laravel. Es exactamente lo mismo que estábamos viendo al utilizar PHP Artisan Serve. Lo podemos verificar de nuevo si utilizamos PHP Artisan Serve. Vas a verificar entonces cómo al acceder una vez más al navegador a esa ubicación local, tenemos entonces allí la parte que dice Laravel, Docs y cada uno de esos enlaces que estás pudiendo ver exactamente allí. Así que bien, en este punto has hecho un recorrido muy rápido de las estructuras esenciales de Laravel. Vamos entonces a recapitular un poco rápidamente. Dentro de App tienes todo lo relacionado con los modelos, viene por defecto incluso el modelo User. Una vez más, no te preocupes, vamos entonces a hablar de cada uno de estos conceptos de manera puntual en las clases y secciones correspondientes. Aquí solo nos estamos ocupando de ir familiarizándonos un poco con la estructura de Laravel. Entonces allí en App tiene los modelos, dentro de HTTP tienes todo lo que son controladores, todo lo que son middleware, también tienes control de excepciones, el acceso a la consola o básicamente los comandos de la consola. Luego tienes, por ejemplo, también en la carpeta config todos los archivos de configuración. También vamos a lidiar un poco con ellos, cómo entenderlos. También vamos a hablar de la base de datos, los factories, los migration, los seeds. La carpeta public ya la conoces, que es justamente la raíz de nuestro proyecto. En resources tiene las vistas, pero también tienes otras cosas relacionadas con el JavaScript, con el CSS, con el manejo del idioma. Todo esto, no te preocupes, va a quedar absolutamente claro. Y por supuesto tenemos las rutas, el storage, que usualmente es manejado de manera interna por el framework para almacenar las vistas compiladas, los logs. Es muy importante también conocer la ubicación del log en el momento en que veamos cómo manejar errores. Y por supuesto también está la parte de pruebas, donde vas a automatizar tus pruebas unitarias o tus pruebas de características. Antes de terminar, también vamos a darle una mirada, así como lo hicimos con composer.json y composer.log, a los archivos de configuración de entorno que son el archivo .emp y .emp.example. Vamos a hablar de ellos más adelante con más detalle. Sin embargo, aquí es donde estamos definiendo las variables de entorno, donde decimos, por ejemplo, cómo conectarnos a la base de datos, cuál es el nombre del usuario, y esto se pone aquí para evitar que estos archivos preferiblemente sean publicados de manera, digamos, errónea y queden entonces en público y conocidos por cualquiera estas credenciales de acceso. Por ello mismo es que tenemos un archivo llamado gitignore, asumiendo que estamos configurando y sincronizando nuestro proyecto en GitHub o básicamente en un sistema basado en Git, y por esto mismo es que los archivos .emp están siendo ignorados de manera que evitemos que el archivo que contiene las credenciales secretas de base de datos y de cualquier otro servicio sea publicado. Muy bien, eso es todo. Ya conocemos entonces de manera esencial la estructura de Laravel y es momento de comenzar a conocer algunas características y empezar a profundizar con cada uno de estos componentes y carpetas. Nos vemos.